Buenos días, soy el doctor Ricardo Calle. En el video de hoy les voy a hablar sobre lo que es la matriz de riesgo, sobre lo que es una matriz de riesgo. Y específicamente les voy a hablar sobre una matriz de riesgo, lo que es la NTP 330, que es el método simplificado para revisión de riesgos. Ahora, en sí, hay distintas matrices de riesgo, distintas metodologías. Esta es una de las metodologías que se utiliza para lo que es una revisión de riesgo, pero es una metodología que sí es muy aplicable a todas situaciones de riesgos en una forma general. Eh, Me ayuda a hacer una cuantificación, es una matriz que me ayuda a cuantificar el nivel de riesgo. No estoy midiendo riesgos específicos, sino situaciones de riesgo. Es importante tener en cuenta esto aquí porque la matriz lo que va a hacer, esta matriz de riesgo y este método específicamente, el método NTP 330, lo que me mide es la magnitud y las consecuencias de las situaciones de riesgo específicas y cuál es el impacto y las medidas de intervención que yo debería hacer en base a lo que es la calificación numérica que le doy. Ahora, una vez más, este tipo de metodología es, aunque no es tan subjetiva, sí tiene una subjetividad en ciertas partes, porque hay cosas que queda a criterio del evaluador. Así que puede diferir en cierto punto entre una persona y otra persona. O sea, entre un técnico y otro técnico que esté realizando lo que es la medición. Ahora, yo puedo definir lo que es el nivel de riesgo como lo que es el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Esa es la parte inicial y desde ahí yo voy a partir. Pero hay distintos tipos de parámetros que yo voy a valorar en lo que es la metodología de NTP 330. Principalmente voy a empezar con el nivel de eficiencia. El nivel de eficiencia yo lo puedo valorar desde muy deficiente hasta lo que es deficiente, mejorable y aceptable. Y aquí es cuando empieza un pequeño problema para un riesgo. Si es que hay un nivel de deficiencia que es aceptable, que es cero, no puedo progresar. Porque se tiene en cuenta que si no hay una deficiencia, no hay un riesgo. Así que, ¿cómo yo contrarresto todo esto de aquí y cómo realmente es la forma como se aplica? Teniendo en cuenta es otro tipo de metodología, es realizando un checklist específico para determinar el nivel de eficiencia. Para ver, bueno, cuál es el nivel de eficiencia real que yo voy a utilizar. Y en ese de ahí es en el que me determina realmente, y puedo determinar mejor cuál es el grado de eficiencia que tiene la situación de riesgo que estoy valorando. Ahora, una vez que yo he hecho y yo he realizado una valoración adecuada de lo que es el nivel de eficiencia y he realizado un checklist específico para esa actividad, esa situación de riesgo que estoy valorando, yo voy a ir valorando los distintos puntos. Por ejemplo, tengo que hablar después de lo que es el nivel de exposición. El nivel de exposición, según todo esto aquí, es una categorización que es por categoría y va por números, es numérico. Por ejemplo, cuando es nivel de exposición, puede ser lo que es si es exposición continua, si es frecuente, si es ocasional o si es esporádica. O sea, de lo que es continua es una puntuación mayor, esporádica es una puntuación menor. Después voy a valorar lo que es el nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad es el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Como les estaba diciendo previamente, si yo tengo un nivel de eficiencia aceptable, que eso se cataloga como cero, cero por cualquier tipo de exposición va a ser cero. Y no puedo progresar porque todo me va a dar cero. Así que se tiene en cuenta que es un riesgo no valorable o que no hay riesgo. Así que en una situación puede no aplicar porque realmente si yo veo que no hay deficiencia, no hay riesgo y en la parte práctica va a salirme muchas veces que todo está bien. Así que por eso es que tengo que tener en cuenta esta parte de la modificación del nivel de deficiencia. Cuando yo veo el nivel de probabilidad lo mismo es probabilidad que exista
la situación del accidente. Lo voy a calificar de la misma forma, como probabilidad baja, media, alta, muy alta. Mismo, la misma forma, en la parte cuantitativa de lo que es el nivel de probabilidad. También, cuando yo veo el nivel de consecuencia, para el nivel de consecuencia yo voy a valorar siempre 2 puntos. No es que valoro 2 puntos, sino que el nivel de consecuencia se valora en daños, pero en daños que puede ser a daños a personas, a trabajadores o a daños a lo que es daños materiales. Esos son puntos que yo voy a ver para lo que es el nivel de consecuencia. Y el nivel de consecuencia puede irme de lo que es leve, grave, muy grave, a lo que es nivel catastrófico o mortal. Esos son los grados que voy a tener. Ahora, una vez que yo tengo estos niveles, o sea, estos puntos, porque al final me quedan puntos numéricos siempre, según cómo yo categoricé cada uno de estos niveles, cómo yo categoricé el nivel de consecuencia, el nivel de probabilidad, el nivel de exposición, el nivel de eficiencia, me termina en un número. Esto de aquí ya resulta en lo que es la valoración final de lo que es el nivel de riesgo y el nivel de intervención. Recordando de nuevo que el nivel de riesgo es el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Cuando yo hago una valoración del nivel de riesgo, el nivel de riesgo siempre va a ser un valor numérico. Es un valor que realmente me va a decir, bueno, si es mayor o menor, si es grave o no es grave, que va a irme de un valor de nivel de riesgo desde 20, que es el valor numérico, que es lo más bajo, hasta 4000, que es el nivel más alto. Esos son los niveles de riesgo, pero también la utilidad del nivel de riesgo es para el nivel de intervención. Tengo que tener en cuenta que el nivel de intervención puede ir desde 4 hasta 1, 4 siendo el nivel de intervención más leve y 1 el más crítico. Por eso voy de 4, intervención es leve, 3 es moderado, 2 es grave y 1 es crítico. Y la forma que se va a realizar y el resultado que voy a tener ahí en la parte para la valoración de esa situación específica es según la parte final del nivel de intervención. Eso me dice qué es lo que tengo que hacer, qué tan importante es que yo haga una remediación. Ahora, la metodología NTP 330 solo me llega hasta ahí, solo me dice, bueno, esto es grave y tienes que remediarlo, pero no me dice las medidas de remediación, que es distinto, eso es otra cosa. Eso es cuando yo formulo medidas para remediar todas las situaciones de riesgo. Y yo también tengo que tener en cuenta, bueno, volviendo de nuevo a lo que es la parte del nivel de eficiencia. Si yo tengo un nivel de eficiencia bajo, muy bajo, por consecuente, los niveles de riesgo me van a ir bajando. Pero de ahí yo tengo que ver en cuenta, bueno, qué punto específico es el punto más crítico. Probabilidad, qué tan probable es que ocurra una situación. Y tengo que, de ahí viene la parte de la subjetividad del método. Muchas veces el método puede irse a una parte muy subjetiva en qué yo defino como probabilidad. Hay otras formas en que ya se trata de objetivizar más en la parte de frecuencia cuando yo digo es, bueno, que cuántas veces pasa la situación o cuál es el grado de exposición o más bien, por ejemplo, cuando yo voy a una parte del nivel de eficiencia, cómo yo lo categorizo y también según eso puedo yo formular medidas de remediación específicas según las situaciones, pero eso es un análisis final. Así es como yo puedo aplicar lo que es la metodología NTP 330, que es una de las varias metodologías de evaluación de riesgos. Usualmente esa metodología se ayuda como una parte inicial para valoración de todas las situaciones de riesgo, no sustituye otras más específicas, porque también se tiene que tener en cuenta que según el tipo de riesgos hay medidas y hay, no matrices, medidas de evaluaciones que son mucho más pertinentes y mucho más adecuadas. Por ejemplo, hay valoraciones para riesgo químico que son específicas, hay valoraciones para lo que es el riesgo ambiental, térmico,
que son mucho más específicas, pero que también, para tener una idea general, la valoración NTP 330 sí me ayuda bastante. Ahora yo puedo complementarla con otros métodos también, con lo que es método hiper, con lo que son adecuables, lo que es métodos de, bueno, lo que son los controles, ver, por ejemplo, cómo son las medidas de controles específicas, porque por cada riesgo que yo valoré, yo puedo hacer una medida de intervención. O sea, porque hay un nivel de intervención, pero las medidas de intervención puedo irlas formulando y puedo ir poniendo, bueno, cuál es el cambio y dónde es el cambio que tiene que darse. Si el cambio es en la parte de cómo se genera el riesgo, en la parte de cómo se transmite el riesgo, en la parte de cómo se recibe el riesgo. Todas son formas muy distintas de cómo yo voy a manejar una matriz de riesgo. Así que esa es una forma, es una introducción de cuál es la metodología NTP de 130 y cómo aplicarla y cómo usarla. Y es una metodología bastante útil en una forma práctica para tener una idea de cuál es el riesgo de una actividad. También, bueno, si les gustó el video, recuerden suscribirse, recuerden activar las notificaciones. También, si hay algún tema adicional específico sobre lo que sea en la parte de seguridad de salud, en la parte ecuatoriana, y no solo en la parte ecuatoriana, sino en la parte de prevención de riesgos global, la parte de vigilancia de salud, en la parte de lo que es mediciones específicas o situaciones de riesgos específicas, pueden dejar un comentario, yo voy a hacer un video al respecto, y cualquier tipo de comentario es bienvenido, y agradeciendo una vez más por su suscripción y también recordándoles que activen las notificaciones, de que sin más me despido. Muchísimas gracias.